Django es uno de los frameworks más populares de Python y Docker es uno de los contenedores más utilizados en el desarrollo de software y de proyectos de software y entre muchas otras cosas. La manera de combinarlos y la manera como utilizarlos juntos, está realmente documentada por todos lados. De hecho, incluso si uno revisa la documentación oficial que está en Docker Docs, eh, la verdad que está súper completa y súper interesante, así que con esta documentación es suficiente. Eh, Así que en este video, o en estos videos, porque van a ser más de uno, voy a contarles un poco cómo es que yo lo utilizo y cómo es que optimizo algunas cosas que no están en la documentación, pero que pueden encontrar en varios lugares. Y les voy a contar un poco los tips que yo sigo para tener una buena integración entre Docker y Django. Así que empezamos. Muy bien. Eh, Como tenemos aquí la documentación, seguirla sería bastante fácil, así que por esa parte hay algunas cosas que voy a obviar, como por ejemplo, obviamente tienes que tener instalado Docker, y en este caso incluso voy a utilizar, así como dice la documentación, Docker Compose. Aquí están las instrucciones de cómo instalarlos, así que esa parte es bastante fácil de lograrla. De hecho, incluso levantar la misma documentación que muestra acá cómo hacerlo es bastante simple, así que voy a mostrarles un ejemplo rápidamente. Voy a abrir una terminal. Ahí está. Muy bien, entonces primero voy a ir al directorio donde voy a guardar todo esto, que es development. Ahí está. De hecho, ya había estado haciendo una demo de este proyecto, así que por ahora vamos a borrarla. Ahí está. Listo, para que quede vacía. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a crear un directorio en el cual va a estar este proyecto y, digamos, todos los documentos que necesito. Entonces, vamos a poner así un Django Docker. Ahí está. Entonces, dentro del directorio obviamente no hay nada. Y lo que necesito son tres archivos. Voy a usar pip para este proyecto. Así que podrías utilizar pipm, podrías utilizar Poetry. Así que depende mucho de cómo son tus gustos. En este caso pip, primero porque es lo más estándar. A pesar de que la propia documentación de Python sugiere utilizar pipm. Pero en este caso incluso hay una pregunta en Stack Overflow, que lo voy a dejar por aquí, y que justamente hace la pregunta de cuál es más rápido, o pip o pipm. Entonces ahí también hay un tema que decidir cuando utilizas Docker y qué vas a utilizar dentro de este Docker, si vas a utilizar pip o pipm. O incluso también debes elegir, o debes saber escoger cuando te toca desplegarlo en la nube. Hay algunas nubes, por así decirlo, hay algunas nubes en las cuales funciona uno mejor que el otro. Pero bueno, en este caso vamos puntualmente. Vamos a utilizar pip. Entonces, bueno, ¿qué archivo necesito? Necesito tres archivos. Voy a usar el comando touch para crear los archivos. Necesito un Dockerfile donde van a ir los settings de Docker. Necesito un archivo que se llame requirements.txt, que es, digamos, el estándar de facto para pip. Y necesito el Docker Compose. También Docker Compose con extensión IML o YALM. Así que bueno, tengo ya estos tres documentos, tres archivos. Así que puedo utilizar una IDE o un editor de texto, lo que tú quieras, o lo que te estés más familiarizado, para editarlos. En este caso voy a elegir PyCharm, así que voy a cargarlo acá. Vamos a poner aquí, abrir un nuevo proyecto. Así que vamos acá en Django Docker. Ahí está. Listo. Entonces, bien. Ok, tengo el proyecto cargado, así que vamos a empezar a rellenar el archivo.
Primero el Dockerfile. En el Dockerfile yo voy a definir qué imagen voy a utilizar. En este caso voy a decirle que voy a utilizar la versión 3.8 de Python. Esa imagen ya está cargada por default digamos, en el repositorio principal de imágenes de Docker. Así que mejor es utilizar la 3.8. ¿Por qué no pongo 3 nada más? Y esto es lo que de repente pueden encontrar con diferencia con la documentación oficial. Es que muchas veces cuando tú pones 3 y cuando despliegas una y otra vez, lo que va a hacer es va a ejecutar la última versión. Y a veces la última versión no va a ser compatible con exactamente lo que quieres. Entonces por eso yo siempre como costumbre trato de utilizar una versión específica para cada uno de los dockers. Si después yo quiero actualizar a 3.9, entonces tranquilamente lo podría hacer. Cuando sé que ya realmente todo funciona bien. Entonces eso también hay que tener en cuenta. No poner solamente 3 porque puede ser que no sea la versión exactamente que queramos. Y entre las diferentes versiones 3.6, 3.7, 3.8 hay ligeras diferencias que hacen que pueda ser muy útil el controlar específicamente qué versión quieres para tu Python. Bueno, luego lo que necesito es también esto que es bastante conocido, que es el Python Unbuffered. Esto es básicamente para poder leer los mensajes de la propia consola Python y la ejecución como tal del intérprete. Y otra cosa que también se hace es crear un directorio dentro de este contenedor. Es una instalación limpia, entonces dentro de esto tenemos que tener una carpeta donde vamos a copiar todo el código que vamos a generar. Entonces por eso ejecuto un comando, en este caso es el hacer directorios, mkdir, y le ponemos el nombre de code. Muy bien, hasta ahí tenemos ya la carpeta code, así que lo que necesitamos ahora es definir que mi carpeta de trabajo va a ser code, que es la que estoy definiendo hace un momento, ¿no? Luego lo que necesito es hacer una copia. Voy a copiar mi archivo de requirements txt hacia mi carpeta code. Lo que hace es justamente trasladar los requerimientos, y lo que necesito ahora es ejecutar mi intérprete Python para instalar estos requerimientos. Usualmente se hace con pip install -r y el nombre del archivo el cual estoy cargando los requerimientos. Sin embargo, yo tengo la costumbre de utilizar antes del pip uso Python -m. ¿Por qué? Porque esto me permite asegurarme completamente de que la versión pip que estoy utilizando es la versión que está lanzándose del path de este proyecto, path Python. A veces me ha sucedido de que tengo varias versiones de Python instaladas en la máquina y cuando ejecuto pip, el pip está apuntando a una versión que es diferente a la que estoy utilizando en el proyecto. Entonces, ese tipo de cruces que pasa por un problema de configuración lo evitas utilizando Python -m pip. Ahí especificas que estás utilizando la misma versión de pip que está dentro del mismo intérprete que estás utilizando en ese momento. Entonces, por eso se usa Python -p o Python -m pip. Así que bueno, luego lo que hago es copiar mi código, básicamente todo lo que tenga ahí en esta carpeta, que va a ser el código, hacia la carpeta code como tal. Así que hasta ahí ya tengo el Dockerfile listo para trabajar. Ahora, en los requerimientos voy a hacer la instalación de Django. Voy a ponerle la versión que estoy utilizando, que es la 3.0. Y voy a instalar el psycopg 2 binary. Psycopg me permite conectarme con una base de datos Postgre. Y le voy a decir que sea mayor o igual a 2.8. Otra cosa que utilizo constantemente con Django, hace ya mucho tiempo he dejado de hacer backends como tal que solamente utilicen Django, sino que dentro de Django o encima de Django utilizo Django REST Framework. Así que en este demo que voy a utilizar, o en este proyecto que voy a utilizar para hacer otros videos,
voy a utilizar un REST Framework, Django REST Framework en este caso, ¿no? Entonces en este caso voy a utilizar la versión 3.11.0. Así que ya tengo con esto. Por ahora ese es mi estándar para trabajar. Entonces ya tenemos los dos archivos. Ahora me falta el Docker Compose. En el Docker Compose tengo que ponerle la versión que estoy utilizando de Docker, que en este caso es la 3 como tal. Y voy a declarar mis servicios. Necesito dos servicios. Necesito la base de datos y necesito el servidor web. En este caso voy a utilizar el mismo que viene ya con Django. Se podría utilizar otros como Nginx, como Unicorn, pero en este caso vamos a hacerlo así simple. Entonces el primer servicio que necesito es la base de datos DB. Y acá le voy a decir la imagen que voy a utilizar es Postgres. Y digamos, mis variables de entorno van a ser las siguientes. Primero, necesito el nombre de la base de datos, que en este caso vamos a dejarlo como Postgres. Estos datos voy a cambiarlo posteriormente para utilizar variables de entorno, un archivo como tal. Pero por ahora vamos a dejarlo así para poder hacerlo correr. El usuario, que también va a ser Postgres, y el password, que también será Postgres. Ok. Y hasta ahí tengo el servicio de base de datos. No necesito nada más. Vamos con el servicio web. Con el servicio web lo que voy a hacer es hacer un build del directorio donde estoy puesto. Y voy a ejecutar un comando. En este caso es el comando que va a lanzar el servidor, que va a ser python manage.py run server. Y le ponemos la dirección IP genérica del 00 en el puerto 8000. Ahí está. Voy a utilizar un volumen. Si quieres saber qué cosas son estas declaraciones en Docker, hay muchos cursos de Docker y muchos tutoriales, así que creo que dale un vistazo. Te recomiendo uno en especial, que es un canal de YouTube bastante interesante de Docker. Tiene tutoriales de Docker y otras cosas, que se llama Pelado Nerd, así que te lo dejo en la descripción o si no en la parte de arriba. Y bueno, vamos con la parte de volúmenes. Estamos como estoy declarando que mi carpeta va a estar como code, es un volumen y no quiero perderlo. Y luego necesito los puertos. Básicamente le voy a decir que el puerto 8000 es el que está abierto, ¿no? ¿Y de quién depende? Pues bueno, este servicio depende de que la base de datos se ejecute perfectamente. Entonces ya está, esa es la declaración simple. Y ya tenemos estos tres archivos. Entonces ya podemos empezar a utilizar Docker para ejecutar un proyecto local. Entonces lo que vamos a hacer es rápidamente abrir la terminal. Aquí está. Y lo que voy a hacer ahora es hacer un Docker Compose run. Vamos a ejecutar el servicio que he llamado, que en este caso era web, así lo declaré. Como pueden ver aquí, se llama web en la línea 11. Este servicio es el que voy a lanzarlo aquí, run web. ¿Y qué voy a hacer con ese servicio? Pues bueno, dentro de eso voy a ejecutar el comando Django admin, que eso me permite arrancar un proyecto, start project, y aquí le vamos a poner el nombre del proyecto. En este caso voy a utilizar un nombre como Django Docker, una cosa así. Y le voy a poner un punto para que no me cree más directorio, sino que lo cree dentro de ese mismo. Entonces ejecutamos. Vamos a ver. Ahí nos va diciendo que hay errores, ¿no? PostgreSDB no puede tener un espacio en blanco, así que vamos a pegar todo esto. Perdonen. Ahora sí. Listo. Ejecutamos nuevamente. Ahí está. Empieza a ejecutarse el primer comando. En la ejecución del comando me faltó la T de start, no de estrella. Muy bien. Entonces hacemos un listado rápido y ya está.
Tenemos nuevos archivos. Tenemos el ManagePy, tenemos la carpeta Django Docker, que es la que contiene todos los archivos iniciales del proyecto. Así que lo podemos ver aquí. Aquí está la carpeta. Aquí están los settings. Y ya está todo como debería. Entonces, lo que voy a hacer ahora es en los settings. Primero, para que se pueda ver hacia el host. Acá tengo que habilitar que pueda leer cualquier host. Esta declaración en la línea número 28 la hago justamente para que sea dinámica. Cuando ya esto pase a producción, aquí tiene que ir el nombre del host específicamente. Y lo otro que voy a modificar es la parte de base de datos. Esto de acá no voy a utilizar SQLite, sino que voy a utilizar Postgres. Así que simplemente se cambia Postgres. Y todo este va a ir cambiándose. Este es el engine que se cambia a Postgres. Y vamos a ponerle el nombre que necesitamos acá. Postgres como tal. Vamos a ponerle el usuario, que es igual al que declaré hace un rato. Todo esto va a ir cambiando porque esto tiene que ser dinámico. Por ahora, como ejemplo, lo estoy dejando por default así. Lo mismo acá, Postgres, el password, el host, en este caso es db, y por último el puerto, que es el 5432. Aquí hay que tener mucho cuidado con poner una coma al final. Si pones una coma al final va a reconocer como que el puerto tuviera una coma y se cae, se rompe. A veces esos errores pasan desapercibidos, ¿no? Así que tiene que ir sin coma. Muy bien, entonces acá lo único que necesito es hacer un Docker Compose App. Y lo que va a hacer eso es ejecutar el servicio db y ejecuta el servicio web. Aquí me está diciendo que hay un error y es porque hay un typo, está mal escrito. Ajá, ok, entonces vamos a escribirlo mejor acá. ¿Qué ha pasado? Aquí es el engine. Así, aquí es completo. PostgreSQL. Listo. Entonces cancelo y nuevamente ejecuto. La base de datos está lista, me dice que está esperando conexiones y el servidor también está esperando el trabajar. Si abrimos la URL, vamos a abrirlo en el mismo browser. Vamos a abrirlo aquí. Ahí está. Nos dice que la instalación ha funcionado, todo está, digamos, completamente corriendo, así que con eso tenemos ya levantado Docker usando Django. Si deseo crear un para interfaz de administrador, puedo seguir ejecutando comandos, como por ejemplo Docker Compose y el mismo comando que ejecuté al momento de hacer la creación del proyecto. En este caso es run web y le ponemos, por ejemplo, python manage.py y le podemos poner main migrations, por ejemplo, que eso lo que hace es ejecutar el comando make migrations de Django. Podemos repetir lo mismo y le ponemos migrate, que eso me permite ya pasar todos los datos, o digamos todo el esquema de modelos hacia la base de datos. Y ahora también podría crear el superusuario. Aquí lo podemos dejar como root, sin correo, y una frase, un párrafo o un password simple. Y ya está. Entonces nuevamente le hago un app y aquí podría ir al admin y acá usar el password que declaré hace un momento y ya está funcionando, está el admin activo y está corriendo todo muy bien. Así que bueno, esto es
todo por este video. En el siguiente les voy a mostrar cómo es que estas variables las voy a pasar a a un archivo para que sea una variable de entorno. Lo voy a comitear, lo voy a dejar en un repositorio en GitHub por si quieres ver el contenido de los settings. Y bueno, este proyecto voy a seguir utilizándolo para hacer otros ejemplos en este canal. Así que gracias por estar atentos, dejen sus comentarios y nos vemos en el siguiente. Happy Coding.